Imagina que llevas toda tu vida leyendo la misma novela. La conoces de memoria. Sabes cómo empieza, cómo termina, quiénes son los personajes. La has contado 1000 veces. Y un día, alguien te muestra la novela anterior, la que sirvió de inspiración, la que fue escrita 1000 años antes, y te das cuenta de que lo que creías que era el original era una adaptación. Eso es exactamente lo que ocurre con Adán y Eva. Bienvenidos a la madriguera del conejo histórico. Hoy bajamos muy hondo. Hoy vamos a hablar de los paralelos tan precisos y detallados entre el relato del Génesis y los mitos religiosos que lo precedieron. Hoy vamos a hablar del Edén sumerio, de la primera mujer que fue borrada de la Biblia, de la costilla que no es lo que crees, del árbol prohibido que ya existía en Mesopotamia, del diluvio que aparece en 3 culturas distintas antes de aparecer en el Antiguo Testamento. Y lo más importante, vamos a hablar de cómo y por qué ocurrió esta transmisión cultural. Esto tiene nombre, apellido y tablillas de arcilla. ¿De dónde sale la Biblia? Antes de entrar en los mitos concretos, necesitamos establecer el terreno. ¿Cuándo fue escrito el Génesis? El Génesis no fue escrito por un solo autor. Es el resultado de al menos 4 tradiciones documentales distintas redactadas a lo largo de siglos, compiladas definitivamente durante o después del llamado cautiverio babilónico. Estamos hablando del siglo VI a.C. Esta es la hipótesis documentaria, formulada por Julius Wellhausen en 1878. Sus 4 fuentes se conocen como J, E, D y P. La fuente sacerdotal, P, es la más tardía. Es la que redacta el primer capítulo del Génesis, el gran relato de la creación en 7 días. Año 586 a.C. El rey Nabucodonosor, segundo de Babilonia, destruye Jerusalén. El templo de Salomón queda reducido a escombros. La élite del pueblo, sacerdotes, escribas y nobles, es deportada a Babilonia. Allí llegan a la ciudad más impresionante del mundo conocido, Babilonia, una ciudad con 1 millón de habitantes, con sigurats que tocan las nubes, y una tradición literaria de más de 2000 años. Muchos hebreos se integraron en la sociedad babilónica. Algunos alcanzaron posiciones de influencia. Algunos adoptaron nombres babilónicos. ¿Es posible que en ese contacto prolongado los escribas hebreos no absorbieran nada de la tradición religiosa que los rodeaba? La respuesta honesta es: sería extraordinariamente improbable que no lo hicieran. Ahora voy a contarte un descubrimiento que sacudió el mundo. Año 1872. El Museo Británico de Londres. George Smith está catalogando miles de fragmentos de tablillas de arcilla de las excavaciones de Nínive, y de repente, Smith descifra algo que le hace detenerse. Lo que lee es un relato de un diluvio universal, con un héroe y un barco enorme. Era la tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh, y precede al relato bíblico del diluvio de Noé en al menos 1500 años. Ese descubrimiento abrió una puerta que no se ha vuelto a cerrar. Si el diluvio tenía antecedentes mesopotámicos, ¿qué más del Génesis los tenía? La respuesta es mucho más de lo que nadie esperaba. Agárrate bien, empezamos a bajar los textos que la Biblia no quiere que conozcas. Hay un texto antiguo, inscrito en 7 tablillas de arcilla en lengua acadia, escrito, en su forma conocida más antigua, hacia el siglo XVIII o XVII a.C., aunque recoge tradiciones mucho más antiguas. Se llama Enuma Elish, que en acadio significa «cuando en lo alto», y es el poema babilónico de la creación. Escucha las primeras palabras. Cuando en lo alto el cielo no tenía nombre, y abajo la tierra no era llamada por ningún nombre. Compáralo con Génesis 1:1-2. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión. En el Enuma Elish, al principio solo existen 2 principios primordiales: Apsu, las aguas dulces, y Tiamat, las aguas saladas. De su mezcla surgen los primeros dioses. Pero pronto hay conflicto. Tiamat, la diosa del caos primordial, es vencida por el joven dios Marduk. Marduk la divide en 2 mitades,
Con una mitad forma el cielo, con la otra, la tierra. Compara con Génesis. Dios crea un firmamento que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Exactamente la misma imagen cosmológica. Pero hay más. En el Enuma Elish, la creación dura 7 etapas. En el Génesis bíblico, 7 días. En el Enuma Elish, la séptima etapa es de descanso y celebración. En el Génesis, el séptimo día Dios descansa. El erudito Samuel Noah Kramer fue categórico. Los paralelismos son demasiado precisos para ser accidentales. Estamos ante una transmisión literaria consciente. ¿Significa esto que el Génesis es una copia? No exactamente. Los escribas hebreos eran teólogos brillantes que transformaron el material. En el Enuma Elish, la creación es el resultado de una guerra entre dioses. El mundo nace de la violencia y cuerpos desgarrados. Los seres humanos son creados como esclavos, literalmente para hacer el trabajo que los dioses menores ya no quieren hacer. Ahora compara con el Génesis. Un solo Dios crea el mundo con su palabra, sin violencia, y crea al ser humano a su imagen y semejanza. Esta es la operación intelectual más audaz: tomar los mitos del imperio y subvertirlos desde dentro. Usar su lenguaje para decir lo contrario. Hay un detalle. Dios forma al ser humano del polvo de la tierra. Lo moldea. Es una imagen de alfarero, de artesano. En el mito de Atrahasis, la diosa madre amasa barro con sangre de un dios. En Egipto, el dios Khnum modela humanos en su rueda. Pero hay un detalle específico que convierte la versión sumeria en la más relevante. Y ese detalle tiene que ver con una costilla. La historia de Enki, Ninhursag y la costilla de Dios. Antes de que el dios del Génesis plantara su jardín en Edén, los sumerios ya tenían el suyo. Se llamaba Dilmun, y la descripción de Dilmun en los textos sumerios es extraordinariamente similar a la descripción bíblica del Edén. Escucha este himno sumerio a Dilmun. La tierra de Dilmun es pura, es limpia, es brillante. En Dilmun el cuervo no croa, la gallina no cacarea, el león no mata, el lobo no arrebata el cordero. La enfermedad es desconocida en Dilmun. Los ojos no lloran. Compara con el Edén bíblico, un jardín perfecto, sin sufrimiento, sin muerte, donde la naturaleza está en armonía, antes de la caída. La ubicación de Dilmun es debatida, pero la mayoría la sitúa en el Golfo Pérsico. El Génesis también ubica el Edén en Mesopotamia. Y ahora llegamos al núcleo. El mito de Enki y Ninhursag, descubierto en tablillas de Nippur y Ur, redactado en el siglo XX a.C. Enki es el dios sumerio de la sabiduría y las aguas dulces. Ninhursag es la gran diosa madre, la diosa de la vida y la fertilidad. Enki consume 8 plantas prohibidas en Dilmun. Ninhursag, furiosa por este exceso, lo maldice. Hasta que no mueras, no posarás los ojos sobre él. Enki comienza a enfermar. Uno a uno, van enfermando 8 partes de su cuerpo: su mandíbula, su garganta, sus costillas, su corazón. Ninhursag regresa para curar a Enki. Crea 8 diosas para cada parte enferma. Para curar sus costillas, crea a la diosa Ninti. En sumerio, la palabra ti significa costilla y también dar vida. Ninti significa simultáneamente la dama de la costilla y la dama que da vida. 3000 años después, el Génesis llama a la primera mujer Eva, que significa la que da vida, y literalmente es creada de una costilla. El juego de palabras sumerio se transformó en una historia en el Génesis. Esta es la aportación de Samuel Noah Kramer que cambió la arqueología bíblica. En el mito de Adapa, el primer hombre sabio rechaza el pan de la inmortalidad por consejo de Enki. Es la inversión exacta del mito bíblico. El Edén está geográficamente en el mismo lugar donde los sumerios situaban su mitología. Esta coherencia no es accidental, sino una transmisión cultural. Antes de Eva hubo otra. Y la borraron. Hay algo en el propio texto del Génesis que durante siglos los lectores han intentado explicar sin demasiado éxito. Una contradicción interna.
Dos relatos de creación. En el Génesis 1, el gran relato sacerdotal de la creación, el versículo 27 dice textualmente: Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra, creados simultáneamente, al mismo tiempo. Pero luego, en el Génesis 2, hay un relato completamente diferente. En este relato, Dios crea primero al hombre, de barro. Luego planta el jardín. Luego crea a los animales. Y solo al final, viendo que el hombre está solo, crea a la mujer a partir de su costilla. Dos narrativas, dos cronologías incompatibles, dos teologías sobre la creación del ser humano que no encajan entre sí. Durante siglos, rabinos y teólogos han intentado reconciliar esta contradicción. Y fue precisamente en ese intento donde surgió la figura de Lilith. En el texto hebreo Ben Sira el alfabético, encontramos la primera mención explícita de Lilith como primera mujer de Adán. La solución es elegante. La mujer creada simultáneamente con Adán en el Génesis 1 era Lilith, creada del mismo barro, con la misma dignidad. Pero Lilith se rebela. No acepta estar por debajo de Adán. Argumentó que fueron creados del mismo material y por tanto eran iguales. Adán insistió. Lilith pronunció el nombre inefable de Dios y huyó volando del paraíso. Dios envió a 3 ángeles para traerla de vuelta. La encontraron en el Mar Rojo, entre demonios. Lilith se negó a volver, y como consecuencia, Dios creó una segunda mujer para Adán. Esta vez la creó despacio, capa a capa, delante de él. Pero Adán, asqueado al ver el proceso de formación interna del cuerpo humano, la rechazó. Dios entonces lo adormeció y creó a Eva. Aquí viene la parte que pone los pelos de punta. El nombre Lilith no es originariamente hebreo. Sus raíces están en Mesopotamia. Existía un grupo de criaturas nocturnas femeninas conocidas como Lilitu, seres del viento que atacaban durante el sueño. La palabra Lilitu deriva de la raíz sumeria Lil, que significa viento o espíritu. Una criatura que se desplaza como el aire nocturno. En 1933, en Arslan Tash, los arqueólogos descubrieron amuletos de marfil. Uno menciona a un ser alado, Lilith. La inscripción dice: «Oh, que vuelas en habitaciones oscuras, vete, vete, Lilith». Y ahora viene el dato que más irrita a los teólogos. Lilith sí aparece en la Biblia, una vez, en Isaías 34:14. Y allí se reunirán los animales del desierto. Allí descansará también Lilith y hallará para sí lugar de reposo. Pero observa lo que ocurre en las traducciones. La Vulgata latina la traduce como Lamia, una criatura mitológica griega. Otras versiones la llaman lechuza chillona o simplemente bestia nocturna. Lilith quedó definitivamente excluida del canon. La primera mujer fue reemplazada y luego borrada. Lilith es el primer personaje que reivindica la igualdad, y su destino en la narrativa es ser demonizada, expulsada del paraíso y convertida en la madre de todos los demonios. Lilith recogía los vestigios de las antiguas diosas femeninas, Ashera, Anat, Astarte, todas ellas poderosas. El monoteísmo las suprimió, y sus atributos se concentraron en Lilith, la mujer que se negó a ser inferior. El arquetipo más antiguo del mundo. Hay un animal que aparece en la mitología de todas las culturas del antiguo cercano oriente, desde Egipto hasta la India, desde la Anatolia hitita hasta las costas mediterráneas fenicias. Un animal que, antes de que el Génesis lo convirtiera en símbolo del mal, era símbolo de algo completamente diferente. La serpiente. En prácticamente todas las culturas del mundo antiguo, la serpiente es un símbolo de la inmortalidad, porque muda la piel y renace. También del conocimiento y la sabiduría, en particular el conocimiento médico y mágico, de la divinidad ctónica y la fertilidad. En Sumeria y Babilonia, la serpiente está asociada a Ningish-Zida, dios del mundo subterráneo, cuyos símbolos son 2 serpientes entrelazadas, imagen que conocemos hoy como el caduceo, símbolo de la medicina. En Egipto la serpiente real es el protector del faraón,
La cobra en la frente del faraón se llama Uraeus, es símbolo de poder divino, no de maldad. En Canaán, las excavaciones han sacado a la luz cientos de figurillas de serpientes en contextos claramente religiosos. Incluso en la propia Biblia hebrea, antes del Génesis, hay una serpiente divina, el Nehushtan, la serpiente de bronce que Moisés fabrica. Esta serpiente curativa es adorada en el templo de Jerusalén hasta que el rey Ezequías la destruye en el siglo VII a.C. ¿En qué momento la serpiente sagrada se convirtió en el símbolo del mal en la tradición judeocristiana? La respuesta está en el Edén. En el Génesis 3, la serpiente es descrita como el más astuto de todos los animales del campo. No es Satán, no es el diablo. En el texto hebreo original, es simplemente una serpiente, aunque dotada de la capacidad de hablar. En el texto original, la serpiente hace algo curioso. Dice la verdad. Le dice a Eva que sus ojos se abrirán. Génesis 3:22 dice textualmente que Dios afirma: «He aquí que el hombre se ha vuelto como uno de nosotros». La serpiente no mintió. Le dijo la verdad. En el relato bíblico, el precio de esa verdad es la expulsión del paraíso. En la epopeya de Gilgamesh, una serpiente emerge y se come la planta de la inmortalidad, renovando su propia vida al mudar la piel. La serpiente roba la inmortalidad humana. La humanidad queda mortal. La serpiente queda inmortal en la metáfora de la muda de piel. Hay una interpretación popular. El conocimiento del bien y del mal como un eufemismo para el conocimiento sexual. Pero hay otra interpretación. El conocimiento como sabiduría divina, como capacidad de juicio moral autónomo que diferencia a los dioses de los animales. Esta es una de las reflexiones más profundas. La conciencia tiene un precio. La libertad tiene un precio. El conocimiento tiene un precio. Y ese precio es la responsabilidad. Y con la responsabilidad, el sufrimiento. El árbol Julupu, de los textos dedicados a la diosa Inanna, muestra un árbol sagrado con una serpiente en las raíces. En ese árbol anidan varias criaturas. Una serpiente en la base, un pájaro ansu en las ramas, y una criatura demoníaca en el tronco. Árbol sagrado, serpiente en la base. Una presencia femenina peligrosa. La estructura narrativa es innegable y precede al relato bíblico. Noé no fue el primero. Fue el tercero. Antes de Noé hubo Utnapishtim. Y antes de Utnapishtim hubo Ziusudra. Ziusudra es el héroe del diluvio en la más antigua versión sumeria conocida del mito. Su historia aparece en una tablilla cuneiforme encontrada en Nippur, datada en torno al año 1700 a.C., pero la tradición oral que recoge es probablemente mucho más antigua. Los dioses deciden destruir a la humanidad con un diluvio. Pero el dios Enki, compasivo, advierte a Ziusudra en sueños. Ziusudra construye una gran embarcación. Las aguas caen durante 7 días y 7 noches. Ziusudra sobrevive. Cuando las aguas bajan, ofrece sacrificios a los dioses. Los dioses le conceden la inmortalidad y lo llevan a vivir a Dilmun. Compara con el relato de Noé. Los ángeles de Dios deciden destruir a la humanidad. Dios advierte a Noé. Noé construye el arca. Llueve 40 días y 40 noches. Noé sobrevive. Cuando las aguas bajan, ofrece sacrificios. Dios establece la alianza del arco iris. Misma estructura. Mismos elementos. Diferente protagonista y diferente número de días. Y ahora volvemos al momento del que hablamos al principio. George Smith, en el Museo Británico, 1872. La tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh contiene la versión babilónica del diluvio. Aquí el héroe es Utnapishtim. Y cuando Gilgamesh llega a él en su búsqueda de la vida eterna, Utnapishtim le cuenta su historia. Los detalles son asombrosos en su precisión. El dios Ea advierte a Utnapishtim del diluvio venidero. Le da instrucciones exactas para construir el barco. Dimensiones, materiales, técnicas de impermeabilización con brea. Utnapishtim sube al barco con toda mi familia y mis parientes.
con los animales del campo y los animales salvajes, con todos los artesanos. El diluvio dura 7 días. El barco encalla en el monte Nisir. Utnapishtim envía primero una paloma, luego una golondrina, luego un cuervo. Cuando las aguas bajan, ofrece un sacrificio. Los dioses se congregan como moscas alrededor del olor del sacrificio. La paloma que vuelve porque no encuentra tierra. El cuervo que no vuelve porque encuentra tierra firme. En el relato de Noé, primero un cuervo, luego una paloma que vuelve con una hoja de olivo, luego una paloma que no vuelve. Los mismos animales. La misma función narrativa. El mismo orden. El mismo monte. La transmisión literaria es prácticamente indiscutible. Vale. En este punto es necesario hacer una pausa. El mito del diluvio no existe solo en Mesopotamia y en la Biblia. Versiones del diluvio aparecen en la mitología griega, hindú, maya, amerindia y oceánica. Interpretación 1. El diluvio como evento histórico real. Geólogos proponen la inundación del Mar Negro hace unos 7.600 años. Interpretación 2. El diluvio como arquetipo psicológico universal. El caos de las aguas, la destrucción de lo viejo, el renacimiento. La respuesta más probable es que ambas interpretaciones tienen parte de verdad. Hay memoria cultural de catástrofes reales. Lo que no tiene dudas, en el caso del Génesis, es la transmisión literaria directa desde los textos mesopotámicos. Los detalles son demasiado específicos para ser coincidencia. El panteón que fue reducido a uno. Génesis 1:26. Dios dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué usa Dios el plural? Si hay un solo Dios, ¿con quién está hablando? La respuesta tradicional es que es una anticipación de la Santísima Trinidad, o un plural majestático para indicar grandeza. Pero hay una tercera explicación. Es un vestigio del pasado politeísta del pueblo hebreo. El nombre Elohim significa literalmente los dioses. En Ugarit, los arqueólogos descubrieron tablillas cuneiformes que revelaron el panteón cananeo. Allí, el Dios supremo era llamado El. Él era el padre de los dioses, el anciano y sabio creador que vivía donde el cielo y el inframundo se unen. Yahvé fue, en un periodo temprano, un dios de las tormentas asociado al monte Sinaí que gradualmente absorbió los atributos de otros dioses. Este proceso se llama monolatría progresiva. Nuestro Dios es el más importante, luego el único que merece culto, hasta que los demás no existen. Asherah era la gran diosa madre y consorte de él. Hallazgos arqueológicos mencionan a Yahvé y su Asherah. Hubo un período en que Yahvé tenía familia divina. Era un dios entre dioses, confirmado por la arqueología y los lamentos de los profetas. Los profetas lucharon durante siglos contra estas prácticas. Las reformas de Josías suprimieron definitivamente el culto a Asherah. En el libro de Job, el consejo divino presenta a los hijos de los dioses ante Yahvé, incluyendo al Satán, el acusador. El relato de la caída aparece en casi todas las tradiciones. Hesíodo describe la Edad de Oro, una época de paz que degeneró progresivamente. El mito de la caída responde a una pregunta universal: ¿por qué sufrimos? Convierte el dolor en una consecuencia comprensible de nuestra responsabilidad. El concepto de pecado original no está en el texto hebreo. Es una interpretación posterior de San Pablo y San Agustín. Gilgamesh buscó la inmortalidad tras perder a su amigo Enkidu. Viajó al fin del mundo y cruzó las aguas de la muerte. Consiguió la planta de la juventud, pero una serpiente se la robó. Volvió a Uruk comprendiendo que su única inmortalidad eran sus muros. El Génesis es la respuesta hebrea a esta búsqueda. Un relato de lo que perdimos y de nuestra digna aceptación de la condición mortal. Lo que la madriguera nos enseña sobre cómo construimos la fe. Antes de sacar conclusiones, quiero ser muy claro sobre lo que no estamos diciendo. No estamos diciendo que la Biblia es falsa. No estamos diciendo que las personas religiosas son ingenuas. No decimos que el Génesis es un plagio. Lo que documentamos
Es como los seres humanos construyen narrativas de significado. Los textos sagrados son productos históricos que reflejan encuentros y adaptaciones. Que el Génesis tenga raíces mesopotámicas no lo hace menos poderoso. Lo hace más humano, más milagroso en cierto sentido. Un texto de hace 2500 años, basado en tradiciones de 4000, sigue hablando a la experiencia humana del siglo XXI. Eso es extraordinario. Siglo 35 al 25 a.C. La civilización sumeria desarrolla los primeros sistemas de escritura y los primeros textos religiosos. Los mitos de Enki en Dilmun, los primeros relatos del diluvio y los mitos de creación humana a partir del barro. Siglo XX al XVIII a.C. Los textos sumerios son absorbidos por la cultura acadia y babilónica. Se redactan el Enuma Elish y Gilgamesh. Siglo XIV al XIII a.C. Los archivos de Ugarit documentan el panteón cananeo con El y Ashera. Acceden a textos mesopotámicos. Siglo X al IX a.C. Los reinos de Israel y Judá emergen. Su religión es inicialmente próxima al politeísmo cananeo. Siglo VIII al VII a.C. Las reformas proféticas y del rey Josías impulsan el monoteísmo yavista. Se suprimen los cultos a Ashera. 586 al 539 a.C. El cautiverio babilónico. Los escribas hebreos viven en Babilonia. Se redactan las versiones finales del Pentateuco. Los paralelismos con los textos babilónicos son máximos en la fuente sacerdotal que redacta el Génesis 1, siglo V al IV a.C. Regreso del exilio. La comunidad de Esdras consolida el canon bíblico. El monoteísmo exclusivo queda establecido. Hay un principio universal. Los que tienen el poder deciden qué se recuerda, qué se olvida y qué se convierte en sagrado. El monoteísmo hebreo fue una revolución. Tomó un panteón diverso y lo redujo radicalmente a un solo principio. Lilith fue borrada porque era incompatible con la nueva teología. Las diosas cananeas fueron suprimidas por el monoteísmo exclusivo. Los vestigios politeístas, como los hijos de los dioses, quedaron como cicatrices lingüísticas de una batalla teológica que no se pudo borrar del todo. Pero entonces llegó la arqueología, y las tablillas de arcilla no mienten. No tienen agenda teológica ni tradiciones que defender. Encontramos que las preguntas de la Biblia sobre el origen y el sufrimiento son las mismas que la humanidad se hacía milenios antes de Israel. La Biblia no inventó esas preguntas. Lo que hizo fue darles una respuesta radicalmente nueva. Llamamos paganos a los sistemas anteriores con connotación peyorativa. Pero esas tradiciones desarrollaron narrativas extraordinariamente sofisticadas sobre la existencia humana. La pregunta por el origen, la mortalidad, el mal y lo divino. Los sumerios ya las respondían 3000 años antes de Cristo. Los mitos no son mentiras. Son tecnologías del significado, instrumentos para hacer habitable un universo que podría parecer indiferente. Lo extraordinario no es que el Génesis tenga raíces paganas, sino que esas raíces, plantadas hace 5000 años, todavía produzcan fruto hoy. Los detalles que se te habrán escapado. Génesis 6, 1-4 contiene uno de los pasajes más misteriosos de toda la Biblia. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días. Los Nefilim, seres gigantes, nacidos de la unión entre seres divinos y mujeres humanas. Su historia es turbadora y nunca es bien explicada. En la mitología mesopotámica, los Igigi eran los dioses celestes, los dioses menores que hacían el trabajo para los grandes dioses. En algunas versiones de la Trajasis, los Igigi se rebelan contra el trabajo, y es por eso que se crean los humanos. La tradición del libro de Enoc desarrolla extensamente la historia de los Nefilim. Los llama vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, se unieron a mujeres humanas y enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos: la metalurgia, la astronomía,
la magia, el uso de las plantas medicinales. Esta narrativa aparece también en la tradición griega con Prometeo, y en la mesopotámica, con los Apkallu, los 7 sabios antediluvianos, mitad humanos y mitad peces, enviados por Enki para enseñar a la humanidad las artes de la civilización. El paraíso perdido no es solo mesopotámico y hebreo. La mitología griega tiene el suyo, el jardín de las Hespérides. En el extremo occidental del mundo, existía un jardín sagrado donde crecía un árbol de manzanas de oro, vigilado por las ninfas Hespérides, y por una serpiente inmortal llamada Ladón. Este jardín era la morada de los dioses, donde no había sufrimiento ni muerte, árbol prohibido, frutos dorados, serpiente guardiana, paraíso occidental. La coincidencia estructural con el Edén es tan notable que en el Renacimiento, varios pintores representaron el jardín del Edén con las mismas imágenes utilizadas para las Hespérides. En la tradición alquímica medieval y en el hermetismo, hay un texto de atribución legendaria a Hermes Trismegisto llamado La Tabla Esmeralda. Este texto, que los alquimistas europeos veneraban como la síntesis de todo el conocimiento hermético, comienza con: lo que está arriba es como lo que está abajo. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal era reinterpretado como símbolo del conocimiento que permite comprender lo espiritual y lo material. Esta reinterpretación alquímica recoge algo cercano a la tradición original: la comprensión de las fuerzas ocultas del universo, el poder de la magia. Llevamos 4 horas juntos en esta madriguera. Y antes de volver a la superficie, quiero que te lleves algo contigo. Lo que hemos explorado hoy no es una historia de engaño. Es una historia de la capacidad humana para tomar el pasado y transformarlo. Los sumerios vieron dioses que creaban a los humanos como esclavos. Los hebreos reescribieron las historias. El ser humano es imagen de Dios. Aunque el paraíso se perdió, hay un significado, hay una dirección, hay una promesa. Estas historias sobreviven porque responden a algo real: el jardín perdido, el fruto que cambia todo, la serpiente que sabe demasiado, el arco iris que promete. Estas imágenes nos cuentan quiénes somos. Soy Minutos con la Biblia Sagrada. Esto ha sido la madriguera del conejo histórico. Nos vemos en la próxima madriguera.